¿Qué tal amigos? Soy Fisco Villa desde Buenos Aires, Argentina. Esto es Ciudades Puentes y otra vez nos vamos a ocupar en el programa de Bolivia, esta vez con una entrevista hecha por la doctora Mónica Navarro. Así que ya mismo doy paso a Mónica Navarro, que la tengo del otro lado. ¿Qué tal Mónica? ¿Cómo estás? Te habla, soy Todo Fisco. bien, Fico. Gracias, gracias Buen por día. buen día, gracias por estar ahí. Así que perfecto. Bueno, me adelanté un poquito hablando de Jacqueline Michot, pero bueno, me gustaría más que vos la presentes porque me gustó muchísimo la nota, la entrevista que hiciste, nos da muchísimas luces y aparte nos incorpora un concepto totalmente eh, poco conocido, digamos, por estas latitudes, que es el de la reciprocidad. Claro, sí, bueno, Jacqueline Michaud es, como decías, antropóloga, ella es belga, sin embargo, ha trabajado 30 años en la Universidad de La Paz y además haciendo investigaciones que todavía las sigue haciendo, pese a que ahora radica en Bélgica. Bueno, con ella hemos hablado un tema que es muy importante y que es de su especialidad, es el tema de la reciprocidad, que ella trabaja con Dominique Temple, que es un francés. Y creo que, bueno, el tema tiene su relevancia hoy que vivimos esta crisis múltiple, diría yo, como un tema que nos da un poco esperanza, porque ella lo sitúa como una práctica humana que está en la base de la sociabilidad. Y entonces creo que por ahí nos da como un camino, una pista para explorar, para pensar en nuestras prácticas cotidianas no solamente ni para nada exclusivas de pueblos indígenas originarios, ni nada por el estilo, justamente ya nos va a dar algunos ejemplos de que esa es una práctica que estaría en la base de la sociabilidad humana. Y por otro lado, también nos muestra cómo es necesario no solamente observar la práctica, sino también teorizar sobre esa práctica desde diferentes disciplinas para que este tema tenga su importancia, sea abordado por la ciencia, sea abordado para la reflexión, para el análisis de la realidad, etcétera. Bueno, todos esos temas están justamente desarrollados en la entrevista que creo que es interesante pasar a ver ahora. Perfecto, muchísimas gracias. Y bueno, sin más, entonces pasamos directamente a la entrevista. Así que te agradezco y nos vemos en la próxima. Listo. Saludos. Vamos entonces a la entrevista. Chao. Gracias, Jackie. Estamos entonces ahora con Jacqueline Michaud, quien nos ha concedido esta entrevista desde Bélgica. Ella, como ya se ha dicho antes, conoce bastante bien Bolivia y ha aceptado, accedido a conversar con nosotros en esta ocasión para Ciudades Puentes. ¿Cómo estás, Jackie? Buenas tardes. Buenas tardes, Mónica. Bueno, vamos a comenzar entonces directo, nos vamos al tema que nos ha convocado ahora, que es poder entender qué es la reciprocidad, ¿no? Si pudieras, por favor, deslindar o explicar un poco el concepto de la reciprocidad en comparación o en contraste con otros conceptos que son un poco familiares, pero no son lo mismo. Sí, bueno, les agradezco mucho, ¿no?, a Federico y a ti por haberme invitado en este programa Ciudades Puentes y más que todo por hablar de la reciprocidad, ¿no? Pero la reciprocidad es un concepto que a veces se suele manejar muy comúnmente y usualmente y nosotros, yo diría que hemos intentado precisar y dar a este concepto una definición precisa y concreta, ¿no? En primer lugar, tal vez decir que la reciprocidad no es el intercambio, ¿no? El intercambio lo concebimos como una circulación de producto y, por otro, una relación centrada, digamos, en los bienes que se dan, pero en realidad
que se venden, que se compran o que se dan, no importa, ¿no? Todo gira en torno a los productos, mientras que en la reciprocidad estamos priorizando la relación que se crea, que puede ser a través de productos que se den, que circulan, pero se centra en torno a la relación. Puedo dar un ejemplo corriente, común también, que todo el mundo conoce, son las relaciones que tenemos en nuestra familia, o con nuestros amigos, o en espacios, qué sé yo, de militancia, o espacios a veces en formación, en la universidad, en fin, con colegas puede ser también, ¿no? En estas relaciones, digamos, tomamos una familia, un padre, una madre, ¿no? Quienes con sus hijos finalmente se ocupan de ellos, del cuidado, de la alimentación, de su salud, de también su desarrollo psicológico, luego de su educación. Es decir, hay una serie de actividades que en realidad son un montón de dones, que llamaríamos dones, con los hijos. Implican al final un sistema de producción y de circulación de bienes y servicios. La familia podría ser una unidad productiva, ¿no es cierto? Trabajamos, producimos indirectamente productos, dentro de la familia eso circula. Sin embargo, nos damos cuenta que en la familia no hay dinero, digamos, que sostiene estas relaciones, ¿no? No estamos es decir, contando todo el tiempo, ¿no? No estamos contando, no vendemos, no ponemos, ¿no? A pesar de que hay algunos sectores, ¿no?, que están reivindicando que el trabajo de la madre o de la mujer sea pagada, digamos, es decir, que entre dentro de la esfera del intercambio mercantil, pero bueno, lo que defendemos acá es que es otra economía, ¿no?, otra economía basada justamente en la reciprocidad. Entonces, dentro de este sistema de reciprocidad, que es un sistema que todos conocemos, en el cual todos nos movemos de alguna forma, la prioridad está en la relación de reciprocidad, ¿no es cierto?, en la relación que crea valores más allá de los valores materiales, ¿no? La reciprocidad crea valores afectivos. Si tomamos la familia, y veremos luego que va más allá, pero digamos en la familia, se crean valores afectivos, el amor, el cariño, que se puede dar, ¿no es cierto?, y recibir. Se crean valores éticos, valores humanos. En la familia también es un espacio donde se cuida el hecho de que todos tengan el mismo trato, en especial los hijos, ¿no es cierto? Y siempre se vigila que haya equidad y que todos reciban lo mismo, etcétera, ¿no? Hay obviamente valores materiales, es decir, que la ropa, la comida, etcétera, son también importantes, ¿no?, para dentro de esta esfera. Y valores simbólicos que de alguna forma expresan el sentimiento común que nace dentro de la familia. Obviamente es algo totalmente intangible y material, pero que surge de esta esfera, ¿no?, que es la familia. Ahora, obviamente, en todas las sociedades, en el pasado, las sociedades se originaron a partir del principio de reciprocidad. Paralelamente, al principio de intercambio, ¿no? Es muy posible, si vemos estudios antiguos, o estudios también de antropólogos, pero que trabajaron, que sí, en el siglo XIX, muchas sociedades reconocían dos principios, ¿no? Un principio de reciprocidad, generador de valores humanos, éticos, afectivos, simbólicos, etc. Y una economía de intercambio que muchas veces solían utilizar y desarrollar
con otro tipo de esferas sociales, ¿no? Y que se basaban en el intercambio, que conocemos muchas veces también como el trueque, ¿no es cierto? Para nosotros el trueque en sí no es reciprocidad, porque cada uno vigila su interés, es, digamos, dar tal vez lo menos posible para recibir una cantidad mayor del producto que yo deseo, ¿no? Hay un pequeño y es por eso digamos, ahí, ¿no? Hay como una equivalencia que uno va a generar y que va a tratar de favorecerse de alguna forma, ¿no? Exacto, ¿no? Lo que, aunque parezca un poco sencillo decirlo así, pero en la reciprocidad, yo diría que la satisfacción de la necesidad del otro me trae a mí mi satisfacción. Es decir, es ambos componentes, contrapartes o participantes, digamos, de una relación de reciprocidad que juntos están creando una satisfacción, si queremos hablar así, mutua. Y eso es, bueno, una de las principales diferencias, digamos, ¿no? Que tenemos entre reciprocidad e intercambio, ¿no? Excelente, me ayuda mucho a entender el ejemplo de la familia que dices, por ejemplo, cuando yo tengo a mi bebé, que lo alimento, que lo cuido, lo protejo, etcétera, verlo sano, a mí ya me apaga, ¿no? O sea, sin que ya las cifras de cuánto tiempo he invertido, cuánto dinero he gastado en comprar sus cositas, en cuánto me ha costado abrazarlo y todo eso. Cuando lo veo bien, ya estoy pagada, ¿no? Y un poco eso es entonces la reciprocidad que está generando ese valor, ese lazo, que va más allá de lo material que yo le doy, que él recibe o que él me da también, ¿no? Ahora, lo que vemos es que luego se ha formalizado un poco todas las relaciones de reciprocidad que se pueden dar y no son miles tampoco, ¿no? Hay relaciones, digamos, entre dos, relaciones entre tres o más personas, relaciones horizontales, verticales. Vemos que en lo que concierne a la familia, por ejemplo, muchas veces, sin darnos cuenta, pensamos, cuando damos, digamos, algo a nuestro hijo, a nuestra hija, pensamos, bueno, yo por lo menos suelo hacerlo, ay, pero es verdad todo lo que mi madre me ha dado y o mi padre me ha dado, ¿no? Y cuando yo escucho a mis hijos que me agradecen, gracias, mami, por esto u otra cosa, yo pienso a mi padre o a mi madre y yo digo, pero todo lo que ellos me han dado, eso es lo que yo estoy transmitiendo, es decir, en término intangible, ¿no es cierto? Pero es esta posibilidad que me han dado de poder reproducir, ¿no? Esta relación de reciprocidad con mis hijos. Y eso es exacto. A esto, por ejemplo, para que veas muy rápidamente cómo trabajamos, digamos, concretamente, vemos que es una relación vertical, lineal, ¿no? De generación en generación. Y yo no sé si tal vez se reconocerán o se identificarán algunas personas que escuchan ahora, pero cuando recién uno tiene un hijo, valora lo que, o valoriza lo que sus padres hicieron por él. Totalmente, yo lo he sentido. Y se dice, wow, ¿no? Uno no se da cuenta, cuando uno es pequeño cree que todo se les debe, ¿no? Y claro, vive con este regalo permanente. Y esta situación particular, donde un día nos encontramos madre de nuestro hijo y a la vez hija, en mi caso, hija de nuestra madre o de nuestro padre, es esta situación particular, ser madre de hija, hija de madre, que es una situación contradictoria, que nos damos cuenta, es decir, a partir de ahí surge este sentimiento de la responsabilidad materna. Y de decir, bueno, que no tenemos mucho antes, pero no es únicamente el hecho de tener un hijo, es a la vez el hecho de haber sido hija de su madre, digamos, para decirlo así, ¿no? O de sus padres, para... digamos que esta relación genera una situación contradictoria que es portadora, digamos, de este sentimiento o de este valor que es la responsabilidad, este valor ético, digamos, ¿no? Que es la responsabilidad.
Eso es muy importante, Mónica, porque hoy en día muchas veces se dice que los jóvenes ya no tienen los valores de antes, etcétera. Pero lo que pasa es que los valores no surgen de la nada, surgen de un sistema social, político, económico en el cual uno crece. Favorece o no favorece ciertas cosas también. Exacto. Y lo que obviamente ha pasado a nivel de la historia es que el capitalismo históricamente ha roto, digamos, obviamente, con esta relación entre lo económico, lo político, lo social, lo humano, lo ético, y ha separado todos estos campos de tal manera que el sistema económico capitalista ya no genera valor en sí. Al contrario, los valores un poco perjudican al capitalismo, porque justamente si vemos, qué sé yo, la producción animal, como se llama dentro del capitalismo, que llamamos la crianza mutua, dentro, digamos, de sociedades, qué sé yo, más pequeñas, campesinas o pueblos también originarios, etcétera. La producción animal, la producción ganadera, no puede hacerse con mucho sentimiento para con los animales, porque están en condiciones pésimas. Entonces, hay justamente una, digamos, una oposición, un antagonismo claro entre lo que es la economía de reciprocidad y el capitalismo, ¿no? Eso es para pasar muy rápidamente de una reciprocidad familiar a una reciprocidad más a nivel societal, sí. Ya, entonces hasta ahora habríamos definido un poco el objeto que nos reúne, que es el tema de la reciprocidad, cómo está centrada más en la creación de la relación que en el mismo valor de los bienes que van a interactuar en esa relación, y cómo es al mismo tiempo generadora de valores afectivos, materiales y simbólicos también. Y cómo además esta reciprocidad tiene una posición de base, digamos, con otra forma de concebir lo mismo que estaría dando origen a lo que es el capitalismo. Quisiera pasar ya aquí a que nos des una pequeña revisión, digamos, de cómo surge la teorización sobre eso, qué situación académica, institucional, en qué disciplinas se estudia y cómo se difunde el conocimiento sobre la reciprocidad. Ahora, la reciprocidad se estudia de alguna manera en muchos campos disciplinarios, ¿no? Qué sé yo, en filosofía se habla mucho, bueno, del don, y hay muchos filósofos contemporáneos, ¿no?, que están trabajando sobre el don, sobre la hospitalidad, sobre la relación como base de la sociedad, etcétera, ¿no? La antropología, por supuesto, ha sido la disciplina que más ha trabajado en torno a las sociedades, digamos, no europeas, para decirlo así, ¿no? Entonces tenemos el famoso trabajo de sistematización de Marcel Mauss, el ensayo sobre el don, que sale en los años 20, ¿no?, 1920, y que marca, digamos, un hito importante en la reflexión académica, podríamos decir, en torno al don, lo que él llama el don, recopilando unos, yo creo, él seguramente más de 100, ¿no?, monografías en torno a pueblos en todos los continentes, en África, en Oceanía, en América también, América del Norte, ¿no?, con los pueblos del noreste de Canadá, los trabajos de Malinowski, de Linhart, de una serie de antropólogos y etnógrafos de la época, ¿no? Y él constata, evidentemente, que hay dos sistemas y que hay una lógica totalmente diferente, ¿no? Y él dice, bueno, vemos que en todas estas sociedades la gente da un montón de cosas, muchas cosas. Claro, bienes materiales, pero también cariño, formas de, digamos, de saludo, qué sé yo, una serie de objetos simbólicos, ¿no? Ofrecen, dan y reciben,
y constata la famosa, lo que se llama la triple obligación que él ha planteado, ¿no? Del dar, recibir y lo que llamamos nosotros reproducir el don. Porque si decimos devolver el don, parece que es un intercambio. Sí. Nos dan algo y lo devolvemos. Ajá. Pero ahí no, se trata de reproducir el don. Y me parece que es una precisión muy importante. Cuando decimos, no, mira, Mónica, te voy a dar una idea. Esta idea no te la doy y tú no me la vas a devolver. No estamos en un intercambio. Estamos en una forma de una idea, hasta como energía, que va a llegar a ti, transformarte de alguna forma, y tú vas a reproducir a partir de esta idea otra idea. Es la base de la discusión. Vemos que estamos muy, muy lejos en esto de un intercambio, donde me das algo y te doy algo, y las dos nos vamos con este objeto, digamos, ¿no? Con el mundo, y la reciprocidad trata de esto, de lo que pasa más allá de los objetos, más a nivel justamente psíquico, ¿no? Y es en ese sentido que hay que mencionar, bueno, Marcel Mauss, que es anterior, digamos, a la teorización de la reciprocidad de la cual hablamos, que podemos decir la teoría contemporánea de la reciprocidad, la debemos en parte a un filósofo de las ciencias, que es Stéphane Lupasco, que es un filósofo posiblemente físico, pero que trabajó muchísimo sobre la física cuántica, franco-rumano, que ha trabajado finalmente gran parte de su vida profesional en Francia, ¿no? Y que plantea la teoría de lo contradictorio, y lo que, para ir muy rápidamente, llamaríamos el tercer incluido, ¿no? Porque es tal vez una expresión que suena más familiar, ¿no?, a muchas personas. La lógica clásica que manejamos desde, qué sé yo, en la escuela y en la vida cotidiana es una lógica de tercer excluido, ¿no es cierto? Es decir, y del principio de identidad y de no contradicción. Es una lógica donde A es A, y si A es A no puede ser B primero, ¿no? Y además, si hay un tercer término entre A y B, es un término distinto, no podría ser un término que sea a la vez o que una A y B. Entonces, es lo que, para decirlo así sencillamente, es lo que trabaja y propone, pero en una teorización muy profunda, desde la física cuántica y también la biología molecular, y que da realmente, Stéphane Lupasco lo ubicamos, nació en 1900, ¿no? Murió en 1988. Entonces, en todo lo que es, digamos, el siglo XX, ha sido un autor, o sea, un investigador muy famoso. Lo conoce muy bien Edgar Morin, Jacques Lacan, Lévi-Strauss, todos trabajaban y trabajaron, y vemos en sus trabajos finalmente un reflejo del concepto de Stéphane Lupasco. Pero las ideas de Stéphane Lupasco eran tan revolucionarias que él tuvo mucha dificultad en hacerse un espacio oficial académico. Pero todos retomaron su idea de lo contradictorio, no sé, en psicoanálisis el gran A, el A grande, ¿no es cierto?, que es este espacio indicible, intangible, etcétera, refleja perfectamente lo que es el espacio T, el espacio del tercer incluido de Stéphane Lupasco, ¿no? Y yo diría, para no tal vez alargarme mucho, que obviamente es el encuentro entre Dominique Temple, que es de formación biólogo, es un investigador francés, que vive actualmente en el sur de Francia, pero que viajó muchísimo en América del Sur, en Ecuador y en especial en los pueblos indígenas, Aguaruna, Huambizá, y también en Bolivia también. Y
en algunos también, en algunos países, perdón, en África. Dominique Temple, que se interesa en las relaciones de reciprocidad, y en este encuentro que tiene con Stefan Lupasco, son amigos, ¿no? Él en realidad se da cuenta de lo que está en juego en la reciprocidad, es la creación de este espacio, digamos, transicional o contradictorio, este espacio que llamamos el tercer incluido, digamos, ¿no? Que es generador de una afectividad compartida, ¿no? Bueno, no voy a entrar en todo el aspecto teórico, ¿no?, hoy, pero eso es lo que al final produce esta teoría contemporánea, digamos, de la reciprocidad, y que explica lo que finalmente los filósofos, o Marcel Mauss, o Lévi-Strauss, los antropólogos, menos aún los economistas que se han interesado en la reciprocidad, por lo menos algunos de ellos, que no logran explicar, ¿no?, por qué al final esta permanencia, esta casi obsesión humana, ¿no?, por mantener relaciones de reciprocidad, que hace finalmente, representa un desafío grande al capitalismo, y que no logra, claro, hoy en día mediante el marketing, todo esto, hay marcas, ¿no es cierto?, que venden el don, ¿no?, en sus propagandas. Tú lo ves, no tengo ahora en la mente alguna, pero por ejemplo hay una marca no importa, de un producto que decía más que un don, utilizando la palabra don, y todavía más que un don, como que algo que va más allá, ¿no es cierto?, del regalo, y que es algo que, o sea, yo pienso que quieren, porque el capitalismo, sabemos, ¿no es cierto?, lograr recuperar y digerir muchas cosas, ¿no es cierto? Entonces, pero en realidad, bueno, lo que se propone acá a nivel, digamos, teórico, es justamente este encuentro entre la teoría del don y contradón, podríamos decir, y la lógica de lo contradictorio de Lupasco. Ya. Entonces son estos autores los que van a ir trabajando un poco desde el origen de la sistematización que hace Marcel Mauss sobre el tema del don. Diferentes autores van a ir incorporando, digamos, algunos aspectos que nos ayudan a comprender lo que sería la reciprocidad. Y también creo que lo que están haciendo es un poco ayudarnos a plantearnos cada vez más preguntas, o sea, porque podemos entender, digamos, el aporte de Lupasco con el tercer incluido, Dominique Temple, que ayuda a visibilizar eso, pero también nos queda la pregunta de por qué hay esa obsesión humana por generar esa relación, ¿no es cierto? Y además, ¿qué potencial tiene, qué actualidad tiene hoy hablar de reciprocidad? ¿Por qué no podemos situar o sellar, digamos, la reciprocidad en un modo de vida antiguo, antes del mercado, digamos, antes del capital? ¿Por qué no se sitúa solamente ahí y tiene una actualidad? ¿Y cuál es el potencial que tiene ese concepto con perspectivas a futuro, ¿no? Bueno, ahora efectivamente yo diría que el contexto global, que es a la vez marcado, o que está a la vez marcado por una crisis muy ligada a una crisis, o bueno, al capitalismo, y una crisis del capitalismo que está generando cada vez más, yo diría, problemas y crisis humanas, crisis sociales, crisis económicas, y de esta crisis grande, evidentemente ecológica, climática, de la cual, bueno, que conocemos todos. Hoy en día, a partir de todo este proceso, ha surgido, digamos, un interés particular para crear relaciones al lado del mercado capitalista, mercado de intercambio.
Paralelas. Yo ubicaría, digamos, tal vez varios procesos que se están dando. Uno, este primero proceso, una búsqueda, tal vez dentro de los mismos países capitalistas, de una serie de sectores sociales totalmente excluidos, marginados, o que no comparten los valores deshumanizantes, digamos, del capitalismo, y que están buscando formas alternativas de vida, en evidentemente todas las limitaciones que puede ser hoy en día vivir al margen del sistema capitalista en un país europeo o en América del Norte también, ¿no? Donde hay muchas alternativas de distintos tipos, ¿no? Entonces, hoy en día se ha hecho bastante trabajo de recopilación, primero a nivel militante, pero hoy en día a nivel también científico, porque vemos que las ciencias sociales hoy en día consideran que estas experiencias alternativas al capitalismo son objetos de estudio, si quieres, ¿no? Son temas fundamentales para cualquier sociólogo o economista. ¿Qué se está produciendo, digamos? ¿Cómo se está generando otras formas de vida no capitalista? Es realmente digno de ser una pregunta clave, ¿no? A nivel de investigadores, ¿no? Aquí yo mencionaría una experiencia antigua, sin embargo, de los años, surgió en los 60, que es la experiencia de Marinaleda en el sur de España. Es una ciudad que se genera y decide, bueno, a ver, ¿cómo hacer para no entrar en detalles? Pero es una ciudad en la que se ha creado a partir de la toma de tierras de jornaleros agrícolas que trabajaban para el duque de Infantado, que es un noble español, ¿no es cierto?, que tenía tierras enormes en el sur de España, y se generó un gran proceso de reivindicación con huelgas, con un montón de, digamos, finalmente, yo no sé si eran centenas, pero todos los trabajadores de estas fincas, digamos, dejaron de trabajar y reivindicaron una parte de la tierra para poder vivir como querían, diciendo que, bueno, estaba también en el siglo XX y que ya no se podían vivir, ¿no es cierto?, como peones, ¿no? Y lograron obtener legalmente un territorio, o sea, una tierra bastante grande donde fundaron esta ciudad, Marinaleda, y se organizaron de manera totalmente autónoma y autogestionada. Entonces, tú tienes, digamos, bueno, los dirigentes del movimiento fueron las autoridades políticas, pero para ir rápido, ninguno de ellos tiene un sueldo, son cargos de servicio que las autoridades, es decir, el alcalde, subalcalde, en fin, los concejales, en fin, trabajan y trabajan, digamos, gratuitamente, entre comillas, en reciprocidad, diríamos, y trabajan, sino en la cooperativa agrícola que se ha fundado para poder, digamos, subvenir. Entonces, para poder, digamos, proporcionar a todas las familias un ingreso, digamos, ¿no? Ahora, estamos aquí, no estamos en un sistema, que diría yo, totalmente de reciprocidad, no monetario, etcétera, ¿no? Pero estamos en un sistema, al margen del sistema capitalista, que logró funcionar. Yo diría que el imaginario de la época no era la reciprocidad de un pueblo indígena, era más la revolución del Che y de Cuba, ¿no es cierto? Pero eso lo que nosotros vemos, que estos imaginarios al final no importan tanto. Lo que lograron hacer es un sistema donde que está regido por relaciones de reciprocidad, donde todos efectivamente, o la gran mayoría, donde el pueblo logra decidir, dar su opinión en asambleas sobre la producción, sobre lo que se va a hacer. Hay un sistema, digamos, de protección social,
Para que veas, no hay policía en esta ciudad porque suena un poco así romántico, pero yo creo que hay que ir a visitarla. Así y hay un desempleo mínimo, digamos, de unas cuantas personas que no, pero se genera, en general, se genera empleo para las familias, no al revés, digamos, no que se tiene que responder a la empresa, sino que los medios de producción tienen que responder a las necesidades de las familias. Marinaleda, hay muchos trabajos que se han escrito, yo les aconsejo, bueno, ir a ver, hay videos también en español, obviamente porque están en España. Y otra experiencia que quiero mencionar dentro de las muchas experiencias que hay en el mundo entero, ¿no? Es aquí cerca, en Francia, finalmente el Estado había decidido, y un departamento había decidido de construir un gran aeropuerto internacional en una zona gigantesca, ¿no? En el oeste de Francia. Pero era a la vez una zona que representaba a nivel ecológico realmente una reserva fantástica. Yeah. Y conjuntamente diríamos que militantes ecologistas, militantes anarquistas, militantes extremistas, militantes anticapitalistas, en fin, y personas que sencillamente no querían del sistema y apoyar, se juntaron y empezó una gran resistencia pacífica, la gente instalándose, construyendo casas, empezando a sembrar, jóvenes que habían crecido en la ciudad, que no sabían hacer nada con sus manos a nivel, digamos, agrícola, empezaron a producir, a criar ovejas, organizar una escuela, etc. Y en este gran, no sé si te hablo de, son decenas, ahorita no me acuerdo, pero decenas de miles de hectáreas, ¿no? Realmente era un territorio muy grande. Son 40 años de lucha para defender. Vinieron, digamos, los tanques a derrumbar todas las casas que habían construido. Ellos volvieron a construir. Hay una resistencia y ahí adentro se creó realmente un sistema de reciprocidad. El dinero no valía nada. Podías llegar ahí y tener un cuarto para vivir, hasta que tú puedas colaborar también con uno u otro, tener tu actividad. Se decidía en asambleas. Era obviamente, tú te puedes imaginar, con todas estas tendencias políticas y apolíticas también, eran realmente un espacio de discusión, un vivero, digamos, de ideas, de creatividad, de innovaciones sociales, ¿no? Yo pienso que ha sido una experiencia muy grande y ganaron el combate, digamos, la lucha, diríamos, y se finalmente abandonó totalmente el proyecto de aeropuerto. Hoy en día resulta muy difícil, siguen defendiendo, digamos, una parte de este espacio que pudieron mantener como espacio común, como tierra del común. Pero obviamente hay una presión y todo eso es un tema de estudio, ¿no? Para cualquier tesista, yo diría, es sumamente interesante de poder entender cómo un grupo así de jóvenes pudo hacer frente al Estado francés, al ejército, porque les vemos, ¿no? Y también muchos videos en internet. Estas experiencias, y son muchas, ¿no? Hay empresas que funcionan desde 20 y 30 años, ¿no? En base a la reciprocidad. Son pequeñas experiencias que muestran, digamos, que sin haber tenido, qué sé yo, una teoría donde agarrarse y decir, espontáneamente lo que surge es la reciprocidad. Yeah. Es como si sabemos que para crear humanidad, un sistema humano, un sistema ético, un sistema donde todos puedan tener un lugar, ¿no es cierto?, donde no hayan personas que duerman como ahora en Europa, ¿no?, en la calle, en fin, o que estén
bueno, abandonados a su suerte, ¿no? Donde sea. Entonces, todo el mundo, o sea, sabe que hay este sistema, que no lo llaman así, pero hay esta dinámica de reciprocidad, y que la teoría permite justamente consolidar y ir más allá de la experiencia, porque la experiencia, el problema es que no es sostenible. Porque para que sea sostenible hay que ver alguna forma de institucionalización también, cómo consolidar tal, entender que tal relación de reciprocidad produce tales valores, entender qué está en juego. Nadie tiene intuitivamente esta idea de contradictorio y decir, bueno, pero en el fondo lo que nos permite crear nuestra, entre comillas, identidad, pero no voy a utilizar este término, pero nuestro sentimiento común de poder luchar juntos y de conformar una sola humanidad, ¿no? Defendiendo, etcétera. Si no sabes cómo funciona, cómo se crea, que hay lo contradictorio atrás, que hay estructuras, es bien difícil, y la experiencia muchas veces, bueno, desaparece, porque no tienes las herramientas, ¿no? Conceptuales para consolidarla suficientemente. Y los ánimos y el cansancio y las presiones externas hacen que se derrumbe, ¿no? Quería preguntarte, termina la idea. No, yo quería decir que obviamente al lado de estas experiencias occidentales, es para no meter todo en los pueblos originarios, pero obviamente que los pueblos originarios indígenas son pueblos que en algunos casos, en Bolivia por ejemplo, han mantenido durante muchos siglos estructuras, sistemas de reciprocidad, ¿no? Justo sobre eso quería preguntar. Perfecto. ¿Cómo ves tú el hecho de que en esta la comunidad española, ellos como que buscan voluntariamente y construyen una experiencia basada en la reciprocidad? ¿Y cómo puedes contrastar eso con las comunidades bolivianas, que también sé que conoces bastante, donde mucha gente, o sea, investigadores y no investigadores, reconocen que la reciprocidad está vigente, o sea, es una parte de las prácticas, digamos, cotidianas de las comunidades, pero ¿por qué no lo vemos un poco más allá? ¿Por qué no hay ese proceso justo que decías de algo así como institucionalización, o como por qué no vemos tan plasmados en los proyectos de desarrollo o en toda la infraestructura, digamos, para el desarrollo? ¿Por qué no la vemos a la reciprocidad tan vigente? ¿O sí está, o más allá del discurso? Sí. Pero yo creo que hay varios factores, ¿no? O sea, un factor es el desconocimiento de un sistema propio. Muchas veces yo digo que muchas veces, qué sé yo he trabajado mucho en comunidades aymaras, ¿no es cierto?, en Bolivia. La gente, cuando yo traía un diccionario, una gramática aymara, decían que tenemos gramática, tenemos un idioma que se pueda estudiar, o sea, pensaban que ellos no tenían nada al final, porque por el peso, digamos, de la colonización y bueno, los famosos 500 años, la imposición de un sistema que no ha reconocido, ¿no?, todos los sistemas económicos, sociales, el sistema político sumamente equitativo, etcétera, con rotación de cargo, que permite a todos los miembros de la comunidad y las familias de asumir un cargo o potencial enorme, pero en la escuela y también en los espacios públicos, en la televisión, en fin, en todos los medios, no se reconoce tal sistema. Se piensa que pueden haber prácticas, por ejemplo, que la fiesta es muy folclórico, cuando la fiesta es un sistema económico, es un sistema de producción de valores a todo nivel, artesanal, música, comida, que permite una circulación enorme, ¿no?, de valores materiales, éticos, etcétera, ¿no? Es decir, es un gran sistema de redistribución que no se conoce y analiza como tal. Entonces,
hay, digamos, pienso, una dificultad de parte de las propias comunidades de conocer, reconocer y de valorizar lo que ellos mismos tienen. Es como si a nivel económico lo único que existiera fuese el capitalismo. Vender y comprar es lo único que es realmente economía, ¿no? Sí. Entonces, ese es un factor. Pienso a la vez que el marginamiento económico, un poco en relación con el primer elemento que acabo de dar, hace que obviamente las comunidades quieren disfrutar y compartir de la misma, del progreso, de la misma, del bienestar, de la comodidad, ¿no es cierto?, de la tecnología, etcétera, que asocian a veces, pienso, como muchos, con el capitalismo. Pero podríamos producir en reciprocidad en una empresa, o sea, qué sé yo, de fabricación de lavadora, en fin, o sea, es decir, no, y tal vez el tercer elemento entonces que está un poco detrás de los dos primeros es también el imaginario, ¿no?, que todos manejamos, que la reciprocidad es algo del pasado, es algo como muchos dicen, ¿no? Pero no queremos volver con las abarcas y el poncho y estar ahí. Entonces, y ese es el imaginario que se vehicula. Es por eso que me parece importante hablar de reciprocidad también en otro factor que explique, ¿no?, entre otros, el hecho de que la reciprocidad todavía no haya tal vez surgido como propuesta, digamos, alternativa desde un movimiento, un partido, un grupo social. Pienso que las ideas demoran muchísimo en madurar, en consolidarse, en ser reapropiada, ¿no es cierto?, por un pueblo, por un grupo, por un movimiento, lo que sea. Y al final, la teoría de la reciprocidad surge como tal en los años 80 y durante 40 años se va madurando, trabajando, publicando recién, gracias a los aportes, ¿no?, de muchas instituciones, personas en Bolivia que realmente han permitido, ¿no?, que la mayoría de los trabajos sobre la reciprocidad puedan ser publicados hoy en día, ¿no? Personalmente yo pienso que los jóvenes hoy, y en Bolivia yo diría no solamente, qué sé yo, los jóvenes indígenas, originales, sino todos los jóvenes. Yo creo que la preocupación ecológica, la preocupación por un sistema más humano, más, digamos, que permita más justicia social, más equidad, ¿no es cierto?, producción de valores éticos. Yo creo que todos los jóvenes lo comparten, lo vemos en muchos países, lo vemos en Bolivia también, hay alternativas, búsqueda, inquietudes en todos los sectores, y personalmente pienso mucho que los jóvenes son los que van a poder, digamos, apropiarse y retomando a la vez todo lo que es el aporte de los pueblos originarios, de las organizaciones políticas, económicas, que finalmente se han producido muchos trabajos, pero muy académicos, y no se han relacionado con la problemática social real y concreta de los pueblos. Y valdría la pena retomar tal vez estos estudios, analizar y transformarlos en propuesta social, económica, con este aporte, digamos, teórico, conceptual de la reciprocidad. Entonces, a pesar, digamos, de tal vez el malestar enorme que se vive, yo pienso que hay que apoyar y tal vez empezar por la educación y apoyar a los jóvenes para que tengan acceso a todos los elementos que a futuro, digamos, les permitan construir un nuevo sistema, digamos, ¿no? Justamente creo que es importantísimo lo que dices en la educación, es un espacio importante,
pero también lo que hemos visto en la entrevista es que justamente la reciprocidad se puede leer, o sea, se puede estudiar y construir desde diferentes disciplinas, ¿no? Desde la biología, la física, la economía, etcétera. Entonces creo que es muy importante el trabajo que estás haciendo de poder posicionar el concepto, darle algunos significados, sentidos, etcétera, porque justamente las teorías, las disciplinas, tienen una batería de categorías que es la que les permite cuadricular, digamos, de una forma la realidad, y la que les permite ver solamente lo que esas categorías permiten ver, ¿no? Entonces, si introducimos categorías como la reciprocidad y las elaboramos en diferentes disciplinas, quizás podríamos ayudar a visibilizar también nuevas prácticas y hacer investigación en clave de reciprocidad, digamos, ¿no? Poder ver alternativas que la sociedad está generando y teorizarlas desde la reciprocidad en las diferentes disciplinas. Creo que hemos hecho, yo estoy muy contenta, Jackie, de haber dialogado contigo sobre esto. Pero yo también, Mónica. Creo que vamos a poder, si te animas, a hacer una segunda entrevista de aquí un tiempito para poder ir profundizando más. Y yo quería también que nos comentes un poco sobre una práctica, digamos, que tienes tú a cargo de un colectivo en el que están haciendo algunas actividades que se llama Crear y que vamos a poner en la descripción de esta entrevista el enlace para poder visitar, pero quisiera que nos comentes qué tipo de trabajo estaban haciendo, desde cuándo. Bueno, en Crear estamos trabajando desde 2015, creo. La idea general, la idea global de Crear es justamente de agrupar jóvenes, estudiantes, profesionales, bueno, y menos jóvenes también, de distintas disciplinas. Yo creo que ese es el gran sueño de Crear, porque la reciprocidad ha sido muy, muy restringida a, yo pienso, la antropología y lo cultural, digamos, ¿no? Pero hoy en día Crear cuenta con economistas, con pedagogos, digamos, con antropólogos, con psicólogos, con personas provenientes de muchas disciplinas diferentes, más que todo bolivianos, y queriendo en un primer tiempo generar un espacio, lo que llamamos autoformación o autoaprendizaje, ¿no? Entre nosotros justamente, contrastar, confrontar un poco nuestras disciplinas o nuestros saberes con la teoría de la reciprocidad y empezar poco a poco a desarticular tal vez, ¿no? Unas verdades que tomábamos por ciertas y asentadas, y ver cómo podemos poco a poco tener una nueva lectura de la realidad, justamente como dices, con clave de reciprocidad, y una discusión, lo que no es nada sencillo, una discusión entre disciplinas, ¿no? Mi experiencia, por ejemplo, la economía es sumamente, y es una ciencia social, la economía, ¿no? Porque justamente su preocupación es la sociedad y el bienestar de la sociedad. Pero hoy en día los economistas, porque además son medio temerosos de ir por caminos nuevos, senderos desconocidos, porque trabajar sobre la reciprocidad es un poco atrevido, yo diría, a nivel universitario, académico, intelectual. Yo lo he vivido en Bolivia, ¿no? Los intelectuales bolivianos, digamos, clásicos, no se interesaron a la reciprocidad. Los que sí se interesaron fueron los intelectuales más aymaras, como se llaman, ¿no? O sea, todos los sociólogos, lingüistas, etcétera, apoyaron y retomaron, fueron muy entusiastas con la reciprocidad. Entonces, Crear es este espacio abierto, en realidad, donde quisiéramos construir a la vez reflexiones, pero también prácticas, ¿no? No desligar, digamos, la reflexión de
el anclaje, digamos, local, práctico que se tiene, sea en una comunidad, sea en un proyecto de una escuela, y implicarnos nosotros también dentro de crear en relaciones de reciprocidad. Es decir, tratar de luchar de alguna forma o, digamos, encontrar otras formas de relaciones que estas relaciones muy fragmentadas, ¿no? Donde, qué sé yo, no logramos actuar como pensamos o sentir como pensamos, es decir, donde todo está fragmentado, desarticulado. Y pienso que el futuro, y es lo que nos muestran las comunidades donde, qué sé yo, como decía, ¿no? La fiesta es un evento económico, afectivo, productivo, simbólico, artístico, etcétera. Eso es lo que podemos hacer, ¿no? Las comunidades, más allá, digamos, de esta fragmentación en la cual nos ha mantenido, ¿no? El sistema dominante, digamos, ¿no? Entonces, crear es esta especie de, yo diría, espacio que se quiere a la vez profesional y a la vez muy humano, ¿no? Donde estamos reflexionando, analizando y queriendo poner en práctica también todo esto, ¿no? En torno a la reciprocidad. Genial, vamos a invitar entonces, como decía aquí en la descripción del programa, a visitar la página de CREAR y también otros enlaces que puedan ayudar a las personas que quieran profundizar sobre los temas que hemos conversado ahora. Y pues queda pendiente la invitación para una segunda conversación. Y por el momento, muchísimas gracias y buenas tardes y gracias por tu tiempo porque entiendo que ya es un poquito tarde en Bélgica. Está perfecto. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias a Federico también, al programa, y con todo gusto en otra oportunidad estaré compartiendo sobre la reciprocidad. Muchas gracias. En M3C Software contamos con la más avanzada tecnología. Conozca M3C Gestión, nuestra solución de gestión para su empresa. Módulos disponibles: comercial, contable, servicio técnico, consultas web, facturación electrónica, ticket fiscal, comodato, producción, exportación, agenda, desinfección, sueldos y jornales y abonos. Otras funcionalidades: exportación de compras y ventas a AFIP, emisión de facturación electrónica o ticket fiscal, liquidación de comisiones de ventas por vendedor, control de stock, multiempresa, multiusuario, multimonedas, multisucursales, información histórica y estadísticas. M3C Software. www.m3c.com.ar
Wow TV, algo nuevo por conocer.